Y hablamos ya de este asunto con Lucio Muñoz, analista económico y consultor de empresas. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Como siempre, encantado. Un placer, el placer es nuestro. Bueno, ¿quién puede reclamar ese dinero de ese impuesto de los bancos? Cuéntanos. Pues en principio lo puede hacer cualquier persona física, en este caso consumidor de banca o usuario de banca, que sea titular de un préstamo hipotecario, tanto si ese préstamo hipotecario está vigente o está cancelado, es decir, si está pagando todavía este préstamo hipotecario o lo ha dejado de pagar. En principio, este perfil de demandante pues tiene dos opciones. La primera es si tiene una hipoteca posterior a 2014. En este caso puede interponer la demanda pues a través de la agencia tributaria de su comunidad autónoma. Y en el caso que tenga la hipoteca sea anterior a 2014, lo tiene que reclamar directamente ante la entidad financiera, vía judicial. Esto se produce porque los ejercicios fiscales anteriores a 2014, pues evidentemente han prescrito. Por tanto, esta segunda opción, es decir, las hipotecas anteriores a 2014, estos afectados deberán interponer directamente ante la entidad financiera vía judicial a través de un despacho de abogados pues, especializado en temas bancarios o de cualquier otra manera vía judicial. ¿Qué ha producido esta sentencia? La sentencia de ayer, aunque mediáticamente pues, ha salido en los medios hoy. La sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo determina que el sujeto pasivo, es decir, el obligado a pagar la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados, es el banco. Evidentemente contraviene esta sentencia la doctrina que venía manteniendo hasta la fecha. Pero no olvidemos o recordemos también que anteriormente ha habido otra sentencia del Tribunal Supremo que permitía al cliente, al usuario bancario, reclamar los gastos hipotecarios, es decir, los gastos relativos a notaría, a registro de la propiedad, a tasación y a gestoría. Ahora, a través de esta sentencia, también puede reclamar, lo digo por aquellas personas que no hayan reclamado todavía, puede reclamar estos gastos hipotecarios que acabo de comentar, más la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados. Pongamos un ejemplo, señor Muñoz. Una hipoteca media, ¿en qué horquilla económica se mueve la devolución? Depende. En principio, si nos centramos en la Comunidad de Madrid, la hipoteca media en la Comunidad de Madrid son 300.000 euros. Si tenemos en cuenta que el tipo del impuesto de actos jurídicos documentados en la Comunidad de Madrid es del 0,75%, tendremos un resultado que la media de la devolución en la Comunidad de Madrid será de 2.500 euros. Pero en otras comunidades autónomas el impuesto de actos jurídicos documentados tiene un tipo mayor, por tanto la devolución será mayor. En España la media se calcula que puede ser en torno a los 3.000 euros la devolución que los bancos deberán efectuar a aquellos reclamantes. ¿Cuál es la cantidad total que deberán devolver los bancos en nuestro país, en España? Pues depende, porque evidentemente hay varios informes. Tenemos que tomar varias referencias. La primera es un informe de la propia banca, que lo estima en 6.000 millones de euros. Evidentemente este informe quizá se ha quedado corto. Hay otro informe efectuado o elaborado directamente por los usuarios de banca que asciende esta cantidad a 20.000 millones de euros. Por tanto, si tomamos como referencia estos dos informes, estaría en torno en una horquilla de entre 6.000 euros y 20.000, entre 6.000 millones de euros y 20.000 millones de euros, perdón. Pero si hacemos una cuenta nosotros, pues podemos tener en cuenta que hay 18 millones de hipotecas en España. Si la multiplicamos por la media, que será la devolución media en España, que será en torno a los 3.000 euros, pues las cuentas son 24.000 millones de euros que tendrá que devolver la banca en el caso que todos los reclamantes decidieran efectuar la demanda. En este caso serían 24.000 millones de euros, únicamente en este caso, es decir, que todos los reclamantes decidieran reclamar, todos los afectados decidieran reclamar, perdón. ¿Cómo ha impactado en los diferentes mercados? La bolsa ha sufrido una tremenda caída, ¿no? Efectivamente, Alba. El análisis que han hecho los inversores es el siguiente. Efectivamente, estos miles de millones de euros que deben devolver la banca, que
que es el efecto de esta sentencia, pues evidentemente impactará directamente vía provisiones bancarias en los resultados, en los beneficios de los bancos. Se ha calculado, aunque evidentemente no es un cálculo 100% fiable, pero se ha calculado en primera instancia que este impacto puede estar en torno del 3% al 5% de los beneficios antes de impuestos de los bancos. Ese es el motivo de la venta masiva de acciones y evidentemente de la caída del sector financiero esta mañana. Tengamos en cuenta que ha habido bancos, por ejemplo... Justamente ahí estamos viendo lo que ha caído los principales bancos de nuestro país. Exactamente. Banco Santander, Bankinter, todos se mueven en torno a un 6, 5, 4, 2... Sí, recordemos que el IBEX ha cerrado a la baja y evidentemente lastrado por el mal comportamiento del sector financiero. Concretamente los 6 bancos importantes, aunque los otros también son importantes, pero los 6 bancos importantes del IBEX 35 y el resto de bancos que operan en el mercado continuo. Todos ellos han sufrido pérdidas y eso ha influido en la bolsa en España y sobre todo en el comportamiento del IBEX, que, repito, ha cerrado a la baja. Solo tengamos en cuenta que esta mañana ha habido momentos en que CaixaBank y Bankia se han dejado un casi 9%. Al final han perdido menos, pero que evidentemente esta sentencia ha provocado un terremoto en la bolsa en España y no podía ser de otra manera. Desde luego, los datos están ahí. Señor Muñoz, un jueves más, un placer tenerle aquí. Si me permite, Salva, claro que sí, por supuesto. Hay una web que si los televidentes les parece bien pueden informarse muchísimo más en relación a lo que acabo de comentar. Esta web es www.gastoshipotecario.es. Toda la información que ustedes necesiten en relación a este asunto la tienen en esta web. Muchísimas gracias. Pues ahí se queda esa web para los espectadores. Gracias. Gracias, Alba.